Bienvenidos a Voluta Podcast, un espacio donde desarrollaremos nuestra conciencia a través de conversaciones que nos recuerden en nuestro día a día que podemos experimentar y vivir la vida desde la inspiración. En cada uno de estos capítulos los invitaremos a reflexionar, cuestionar y descubrir cómo el momento perfecto está siempre a nuestro alcance. ¡Hello! Bienvenidos, bienvenidas. ¡Qué ánimo, Tash! A este episodio de Voluta Podcast que al parecer nos tiene muy emocionados. ¿Y cómo no va a ser? Porque cuando sentimos la emoción de la que vamos a hablar del día de hoy, decimos que bajita la mano, porque vamos a ir subiendo de intensidad, nos sentimos complacidos, satisfechos, encantados, regocijados. Luego nos sentimos arrebatados, golosos, jariosos, impetuosos, apasionados. No, calmados, porque no ha acabado. Calientes, encendidos, fogosos, excitados, extasiados y hasta eufóricos. Podemos decir que estamos en gozo, que estamos en deleite, que estamos en disfrute. Y bueno, cuando sentimos esto decimos que o se nos sale o se nos para el corazón, que nos volvemos locos, que nos encendemos, que ardemos o que somos como un volcán a punto de hacer erupción. Y entonces el día de hoy, sin más preámbulo, vamos a hablar del placer, de todos los tipos de placer que van desde el gozo, el deleite, hasta la pasión y el erotismo. ¡Ea! ¡Vámonos! ¿Para qué tiempo? Vámonos. Entonces empezamos diciendo que el placer es una emoción que es efímera, porque en realidad dura poco tiempo, que es muy intensa y que está muy relacionado con que algo se sienta bien, se siente, no se sienta, que con algo que se siente bien y con algo que disfrutamos. Y muchas veces está relacionado con la acción, con el deseo, incluso con el valor. Y tenemos varios tipos de placer. No nada más el erótico. Está el placer físico, que tiene que ver con los estímulos de los sentidos. Está el placer, bueno, por ahí me lo vi como psíquico, a mí me parece un poco como psicológico más bien, que es aquel que se genera a través de la imaginación, a través de la fantasía, incluso del humor, de la comprensión, de la paz, de la serenidad. Está el placer intelectual, que es aquel que se nos despierta a través de, pues, del desarrollo de nuestras habilidades cognitivas o del aprendizaje, pero también como del desarrollo de nuestras necesidades espirituales. Está el emocional, que es el derivado de la amistad, el amor, el afecto, la empatía, y el placer de contemplación, que es aquel que sentimos cuando vemos algo bello, cuando vemos algo, o que consideramos bello, ¿no? Algo estético, o también algo puede ser raro, o inusual, o desconocido. Échale, vámonos. A mí me parece que es una emoción que está muy relacionada a lo placentero con la felicidad y se confunde incluso. De hecho, una de las prácticas para tener experiencias o memorias felices de nuestra vida que le den sentido, tiene que ver con una expresión que es el saboreo de la experiencia justamente, y el saboreo pensado como que cuando nosotros queremos mucho un helado, ¿qué es lo que más disfrutamos? La primera lenguateada que le damos al helado y el último, cuando se está acabando. Esos son como los que nosotros logramos recordar. En el medio nos comemos el helado, da lo mismo. Entonces, una de las prácticas para mantener o tener experiencias y alargar esas experiencias es cuando tenemos ese primer saboreo, alargarlo y complementarlo con lo que nos está produciendo, que sea placentero. Si estamos en una reunión con amigos, por ejemplo, darse cuenta de que estamos en esta reunión con amigos y qué suerte que están estos amigos acá y cómo los quiero, y contarse una historia placentera, una historia que haga que no solamente nos acordemos del hecho, ¿qué hiciste anoche? Fui a una fiesta con unos amigos. No, fue una fiesta con unos amigos, conversamos mucho, tuvimos conversaciones importantes, me di cuenta de no sé qué, alargar ese proceso conscientemente. Conscientemente, aunque también ocurre de manera inconsciente, Tach, porque, bueno, la primera parte del placer es que los seres humanos vivimos como conectados o ya venimos cableados, digamos, con
con esto de buscar como una recompensa, ¿no? Buscar una recompensa. Y como lo dices tú, o sea, de algo que nos genere este placer, este disfrute, este gozo, pero hay como varias áreas del cerebro donde se concentra el placer, pero todas están interconectadas. Pero cuando esto llega, pasa también como por otras áreas del cerebro que lo que hacen es que también se liguen con las áreas de planificación y las áreas de toma de decisiones y de las memorias y de las emociones. Y por eso también nos contamos, como dices tú, a lo mejor esta historia y lo que hacemos es que luego relacionamos como estas sensaciones o a lo mejor estas experiencias con significados, con recuerdos y memorias, ¿no? Es cambiar, lo que yo estaba diciendo tenía que ver con cambiar nuestras experiencias que quedan muchas veces como memoria episódica, ciertos episodios que nosotros hicimos, a una memoria emocional. Y todos sabemos que las memorias emocionales se mantienen en nosotros, o sea, para que nosotros podamos llevar a sesión algo es porque hubo una emoción que la mantuvo. Entonces, hacer eso conscientemente para tener experiencias y memorias emocionales más de esas en nuestra vida. Esas, Esa es ajá, una práctica. claro. Qué importante es para esta emoción el me gusta o no me gusta, ¿no? ¿Se acuerdan como en el asco que era como que no me gusta? Pero en esta es me gusta. Oye, es como que Me quiero asusta, pero más. me gusta. Y entonces, sí, porque cuando estamos discerniendo decimos, esto es muy placentero. En realidad, un poquito es una historia que me cuento, porque el mismo touch que digo, uy, esto me erotiza, me estoy contando esa historia, me erotiza y quiero más. Es esa historia que me estoy contando y me meto a la función del erotismo, de lo que me da placer. Por ejemplo, hay mucha gente, la mayoría diríamos que rico un masaje, pero hay otras personas que Que no no les soportan gusta que que les los toquen toquen. la espalda o les toquen el Qué pie porque están impresionante, yo contando algo muy diferente y están cerrados a ese placer, ese, ese trigger, esa situación, no le están traduciendo como placentera y entonces es una tortura incluso, ¿no? Y hay otras personas que qué rico y te relaja y ay, que no se acabe, que sea de más de 1 hora y media, ¿sí sabes? O sea, delicioso. Es muy importante el me gusta o sea, incluso con la música, por ejemplo, ¿no? O sea, qué rica esta canción, qué sabrosa, azúcar, y te empiezas a mover y empiezas a sentirlo y estás en una situación muy gozosa. Entonces, en esta parte como muy difícil de determinar, en donde la alegría se va tiñendo de este placer y entramos al gozo, al júbilo, al deleite, al idilio, a la éxtasis. el placer podría ser como la conciencia de la alegría, la conciencia del equilibrio, la conciencia de estar en presencia, de estar viviendo una experiencia que nos gusta. Eso podría ser algo como realmente placentero, ¿creen ustedes? También, pero acuérdate de la diferencia, por ejemplo, de lo que hablamos en la alegría entre la serenidad y el éxtasis, ¿no? Y como que el júbilo o algo como una felicidad muy estimulada es diferente a esa serenidad que es como estar muy abierto. El placer también, ¿no? O sea, otra vez, cuando nos vamos a intensidades de las emociones, cuando hay algo que me gusta mucho, en su expresión máxima llega un apego, ¿no? Llega el attachment, llega ese vínculo que ay, como decías ahorita, a veces nos perdemos del momento presente de estar comiéndonos ese helado y estamos, que no se acabe, y ya empezamos a sufrir, o incluso ya ni siquiera lo puedo disfrutar porque no estoy consciente de cada lengüetada, estoy en esta cosa compulsiva porque quiero más, quiero más, quiero más, lo empiezo a convertir en un cierto tipo de narcótico en ese placer, porque acuérdense que las emociones nos generan cosas internas y el placer, a diferencia de la serenidad me va a dar serotonina, el placer me va a dar dopamina. Se siente buenísima la dopamina. Riquísima, Bueno, pero nos da un Por eso nos cóctel volvemos adictos a muchas cosas. sumamente placer- adictiva. Sí, el placer nos exactamente. da un cóctel y dependiendo de dónde venga, del estímulo de dónde venga el placer, no nada más nos da dopamina, ¿no? También nos puede dar endorfinas, también nos puede dar oxitocina. Adrenalina. Adrenalina, entonces Ahora, muchísimas cosas. súmale cuando le pones ese significado, lo proyectas en otra persona. Cuando proyectas el erotismo y el placer en otra persona, ¿no? Y entonces, ¡pum!
la codependencia, la adicción a la otra persona, la historia que me cuento de que esa persona me enamoró, y entonces no me estoy dando cuenta que en realidad lo estoy sintiendo yo adentro de mí en todo momento con la historia que me cuento al respecto. Este Sí, tema de la química tiene mucho que ver con eso. como con todas las emociones, cuando somos conscientes de que de una parte fundamental, que es que todo es cambio constantemente, incluso ese placer, ¿no? O esa dopamina o eso que estamos sintiendo, podemos experimentarlo más sanamente, creo yo. En todo caso, me parece que el placer al mismo tiempo te conecta o te da la posibilidad de experimentar tu sombra de una manera o se expresa y no sé si tiene que ver, no sé si me estoy yendo ya hacia las 50 sombras de Grey Oye, Tach, es que era lo que decía, fíjate, sobre todo si ya nos vamos a meter a sexualidad y a placer erótico. No, solamente no, puede ser con lo adictivo también. Bueno, pero es que fíjate que la sexualidad tiende a ser el patio de recreo para todo lo que a veces no nos permitimos expresar de otra manera, ¿no? Entonces ahí salen muchas cuestiones de placer, pero también salen muchas otras cosas que pueden estar suprimidas y ahí nos permitimos ese patio de recreo. Era lo que, por ejemplo, al hablar de la autora de 50 sombras de Grey, ella es una mujer que vive en medio del Midwest, en la zona más conservadora de Estados Unidos, en donde está lo que se le llama el cinturón de la cristiandad, ¿no? Y en vez de ir a ponerle el cuerno al esposo, dejar a su familia, ella se enfocó en algo muy placentero que era escribir. Y era imaginar y meterse al proceso creativo y sentir en su cuerpo todas estas cosas mientras lo estaba creando esta narrativa que la conectó y la volvió millonaria y la abrió a la ¿otro placer? abundancia. Otro placer, A claro. otro tipo de placer. Oigan, pero ahorita que, bueno, empezamos a hablar de la sexualidad, fíjense que los tres como botones principales que encienden el placer son la comida, el sexo y las relaciones sociales. Y las tres también tienen un origen, como hemos hablado de muchas emociones anteriormente, también tienen un origen muy primitivo. O sea, la comida muchas veces también, la comida nos genera placer y a veces, como dice Homero, a veces nos vamos al punto hasta que nos genera como una compulsión o una adicción, ¿no? Y esto tiene que ver, por ejemplo, que no son nuestros ancestros, pues que vivían recolectando y cazando, cuando encontraban algún alimento que les daba, que era como muy rico en calorías, pues se daban su atrancón y no tanto por placer, sino como para guardar su reserva de grasita para las épocas bueno, no había vacas flacas, pero digamos en las épocas de vacas flacas, y para poder garantizar su supervivencia. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Que han pasado cientos de miles de años y aunque por lo menos los que estamos aquí tenemos la oportunidad de comer 2, 3 veces al día, seguimos muchas veces como con esta parte de nuestro cerebro o como en este cableado de nuestro cerebro que hace que este tipo de alimentos nos gusten mucho y que activen como nuestras zonas de placer, ¿no? Y de recompensa. Y De hay un recompensa. circuito, es exactamente la recompensa, el circuito de retroalimentación de recompensa. Hago algo que se siente placentero y lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer. Y entonces entramos a rutinas y a patrones repetitivos, ¿no? Es muy importante para nuestra función tener esos patrones de recompensa. Y luego por el otro lado, para dejar el erotismo y la sexualidad al final y darle rienda suelta, están bueno, no sé, digo, a como empezó el episodio, digo yo. Pero bueno, las relaciones sociales también tienen su origen evolutivo. ¿Por qué? Porque existía como esta idea de que hay que unirnos a otros para hacer grupos, para podernos proteger y para podernos sobrevivir, ¿no? Entonces, por eso también hoy en día, aunque como dijimos en el episodio anterior, a lo mejor ya no nos enfrentamos al mamut y a todos estos animales, pues sentimos, digo, como dicen, no man is an island, ningún hombre es una isla, y sentimos esta necesidad de vivir en grupos, de vivir en sociedad, y además de que al hacer acciones en las cuales ayudamos a otros, en las cuales nos mostramos generosos con otros, también se activa este sistema de recompensas, ¿no? Y por último, pues está el sexo,
que también pues tiene su función o ha tenido su origen o tiene su función evolutiva y que básicamente pues como lo mencionamos La en el episodio, supervivencia de la la especie, nada supervivencia más y de la nada especie, menos. nada más Pequeña y nada cosa. menos, ajá, sí. Entonces, Pasar la me da mucha información. risa que por ahí lo leí y decía, bueno, es que la atracción evolucionó para hacer que las personas no gastaran ni tanto tiempo ni energía en el cortejo y dice, bueno, todos venimos ya como conectados o ya venimos programados con este apetito sexual que nos hace buscar una pareja, ¿no? Y en el episodio anterior, Touch mencionaba como que al principio de una relación está como esta fase de atracción y esta fase como de erotismo y intenso, donde lo que buscamos es justamente este placer, pero sin embargo es una fase que, como dije al principio, es efímera, pasa y pasa rápido. De hecho, esta fase en una pareja tiene una duración de aproximadamente 6 a 18 meses. ¿Y qué pasa después? Que para que una pareja pues, dure y esté junta, tiene que como mutar este amor erótico en amor de ternura, ¿no? En forma de Sí, yo diría ternura. complementarlo en todo caso, porque no creo que se desaparezca del Ah, todo no. el placer, porque si no, no tiene sentido la pareja. Y sí, realmente nos convertimos como en un par de amigos. Cuando se mantiene un equilibrio entre ambos, entre el amor tierno y el amor placentero sexual, un poco más carnal, puede sobrevivir o tiene más posibilidades esa relación, ¿no? Porque lo que continúa Como ahí es pareja. un deseo, que no necesariamente tiene que ser un deseo como lo que llamamos erótico, sino un deseo de vincularse, ¿no? En esa vinculación. Ahora, la parte importante es el deseo en sí. Todo lo que existe, no solamente la supervivencia de la especie, sino todo lo que existe empieza con el deseo. Es una función súper, súper, súper primigenia. Y cualquier cosa que está manifiesta empezó con el deseo, ¿no? Entonces, a nivel incluso mitológico, lo que se considera eros, que por ejemplo, si nos vamos a la mitología griega, sería lo que viene desde la Venus, ¿no? Esta función erótica sería Venus y sus hijos, que son, por ejemplo, Eros o Hímeros, todas esas funciones que vienen a partir de ahí, el placer, el erotismo, la sensualidad, el romance, el amor. Eh, pero en la historia de la creación griega ya existía el cielo, existía la tierra y existía Venus, porque ya estaba ahí desde el principio del universo. Lo que lleva a la creación es ese eros, es ese deseo, ¿no? Entonces es muy lindo ver cómo cuando lo vamos llevando a las otras teologías, a las otras cosmogonías, siempre está ese deseo y lo importante que es, por ejemplo, en todas estas filosofías, saber qué quiero, saber qué me gusta. Si de verdad uno quiere llevar su vida por, digamos, buen camino, entre comillas, lo más importante es saber qué quiero, saber qué me gusta. Y muchas veces vamos a aprender eso por lo que no me gusta, ¿no? Mm. Entonces, Entonces hay que experimentar esa otra parte, dices tú. Bueno, es ujú, que yo creo que va por fases, ¿no? También yo creo que como dice Homero, lo que inicia es como este deseo, como esta anticipación, chispazo. esta ansia, este chispazo. Y después de ahí nos vamos al gusto, ¿no? Que ya viene como el disfrute de lo que sea, ya sea de comer algo, de tomar algo, sexo, de el arte, de ver, del conocimiento. Y después ya llega un punto, ¿no? Como, o sea, ahora sí que como desarrollo, clímax y digo, introducción, desarrollo, clímax y desenlace, donde llega el punto de la saciedad, ¿no? Donde ya nos sentimos bien y satisfechos y a gusto y rico o en paz, ¿no? Fíjate, las personas que no acostumbran a entrar al placer o que no están muy abiertas a la receptividad del placer, ¿cómo se ve eso, no? Una persona tensa, ansiosa, enojada, triste. Y las personas que están bien conectadas con su función de placer o que se permiten entrar al placer, es muy diferente, ¿no? Hay una relajación, hay cierto como joie de vivre, ¿sí sabes? Así como esa cosa rica por vivir. Hay gente que la ves comer y dices, o sea, yo me quiero comer lo que se está comiendo, ¿no? O sea, porque lo hacen de una forma muy gustosa. O hay gente que escucha la música y la siente, la vive, la saborea, ¿no? O sea, Pero no es sucede la también, alegría por vivir.
¿No sucede también que hay cierto placer en vivir las emociones de otra manera? Por ejemplo, el sentirse víctima de la circunstancia Hay un da cierto placer. placercillo. En el En la culpa, sufrimiento ¿no? hay placer, ¿o no? Sí, Entonces, ¿podemos claro, El evitar el placer, placer? oye, existe el término placer culposo, claro. ¿no? En sentir placer por aquello que nos genera culpa. Por eso a mí me Totalmente. parece que esa recompensa es bastante engañosa. Uno puede pensar que está llena de la contemplación, como decía, el placer de la contemplación, el placer de sentir amor romántico, el placer de recibir una rica comida, pero también ese placer se manifiesta con, como yo decía al principio, que tengo las 50 sombras de Grey en la cabeza, con lo oscuro de nosotros, con lo que no queremos mostrar, y que cuando Sí, podemos experimentarlo genera placer, hay una cierta recompensa en eso, claro. Fíjate que aquí ya nos ¿no vamos es a cierta? temas freudianos y entonces Ajá. está, claro, la compulsión repetición. Y entonces eso es muy común en gente que dice, pero es que yo no quiero eso. Sí, a nivel consciente tú no quieres eso, pero a nivel consciente hay una ganancia colateral, La hay recompensa algo, oculta. hay una recompensa oculta que te tiene atrapado en el placer culposo de esa vivencia, ¿no? Y entonces por eso siempre es muy importante cuando alguien dice, no, pero es que tú no entiendes, yo de verdad no quiero estar haciendo eso. Y de repente busca la ganancia colateral, busca qué parte de ti sí quiere eso y por qué necesita vivirlo. Y ahí está tu respuesta. Y siempre hay algo placentero que se esconde detrás de eso, ¿no? Claro, Es, a veces incluso es comprobar que soy la víctima de la situación. Hay algo muy placentero de una manera muy disfuncional y que se sufre mucho en eso, pero hay incluso algo muy placentero en el dolor. ¿Por qué? Porque es muy placentero estar en lo que es conocido. Acuérdense que el cambio no tiene nada mm, de placentero. El cambio es muy incómodo. En cambio, lo que es la repetición, la compulsión repetición, a pesar de que sea algo que probablemente en cierta forma consciente no te guste, hay algo muy cómodo de estar en la zona de comodidad. Y eso puede ser placentero de una forma disfuncional. bueno, estructuralmente nuestro cerebro lo que hace es eh, recurrir a lo conocido. De hecho, nuestras neuronas se mielinizan, o sea, y cuando se mielinizan, que es como que a través de la neurona tiene las dendritas, que son estas que reciben la información, después tiene el soma, que es el cuerpo, y después tiene el axón, que es como su raíz. Imagínense un arbolito, ¿ya? Y en la mielinización, que es en el tronco y en las raíces, cuando está recubierta de esta mielina, la información corre más rápida, siempre. Entonces, una emoción o un hábito o una actitud que está mielinizada en nuestros circuitos cerebrales, el cerebro, que es bastante flojo, dice, no, aquí recurrimos a esto es lo que queremos, por eso nos cuesta tanto el cambio también, por eso nos genera tanto placer, porque sabemos que lo que estamos haciendo es rapidito y es camino conocido, ya abrimos esa carretera. Y abrir otra carretera significa desmielinizar, o sea, deshacer un camino y volver a abrir y empezar a picotear otra carretera para tener otros hábitos y otras actitudes que nos van a generar placer después también. Y el hecho de hacer eso mismo y tener conciencia de eso también puede generar placer. Tener control sobre eso y saber que no somos víctimas de las circunstancias, básicamente. Totalmente. Hay una pregunta aquí. Fíjense, ¿por qué nos gustará tanto bailar? Porque escuchas música y el cuerpo empieza a vibrar con cierto ritmo, ¿no? O sea, es una cosa muy extraña, ¿no? Y que Racionalmente da mucho placer. es hasta es raro es de explicar, pero es inevitable, ¿no? Incluso más en nuestra idiosincrasia latina, aunque suene a cliché, por algún motivo como que nos conectamos mucho con la música, o sea, y Oye, empezamos a mover Homero, las caderas y empezamos a ponernos en ese estado de que se siente muy placentero, ¿no? y sale de manera natural, Homero, porque ni siquiera es con nosotros como adultos. Cuando tú tienes un bebé y le pones música, o sea, tú no le dices al bebé, vamos a bailar. Después, cuando ya empieza a bailar, ya le dices para que baile, ¿no? Pero si tú ves un bebé, o sea, el bebé
oye, escucha música y se empieza a mover, empieza a bailar de manera natural, ¿no? O ya vamos creciendo y si estamos así en controlitos, oímos música, aunque sea el piecito, ahí está. ¿Pero por qué sucede eso? ¿Quién sabe? Tú bailas, Amy, Yo bailas bailo, bastante. yo sí. Cuéntanos, explícanos. Para mí, yo les voy a decir, el baile sí me genera placer, pero también para mí es como mi práctica de suspensión. O sea, es esa actividad que yo hago donde me desconecto totalmente. O sea, dejo de pensar en otras cosas, dejo de estar, o sea, es el momento donde estoy presente. A mí Muy corporal. me Muy corporal. encanta. Estoy presente, estoy ahí, no estoy pensando en nada más y lo disfruto todo, o sea, disfruto la música, es esta conexión entre mente y cuerpo, pero aparte se genera emoción, bueno, hace 1 o 2 semanas les digo, pero es que no puedo dormir. Después de COVID tenía rato que no volvía a bailar, pues claro, regresé a bailar 2 horas diarias en la noche y me dicen, bueno, pues el cóctel químico que te andas cargando, ¿no? O La sea, dopamina no relaja, la dopamina dopamina, excita. endorfinas. Sí, Ujú. sí, sí, sí. Pero fíjate, me gusta mucho a mí esta teoría de que cuando estamos adentro del vientre, los sonidos que escuchamos de mamá y del entorno son los que luego reconocemos como música. Fíjate como todas las culturas tienen un tambor y el tambor Es el corazón. es el corazón de mamá que estaba latiendo. Las risas son las sonajas. La tos es, no sé, cierta cosa. Entonces hay ciertos sonidos que son, están en todas las culturas y que nos llevan como a esta música como muy tribal, digamos, de cierta forma, y nos despierta sensaciones muy conocidas y nos hacen sentir como conectados con algo trascendente. Y eso es muy placentero, esa simbiosis con el momento, con lo trascendental, con lo, digamos, incluso divino, es muy bello. Fíjense los momentos de absoluto placer, como de estar en asombro, cómo se sienten a nivel corporal. Y la sensación un poco como ahí es donde, ahí hasta cierto que ya se empiezan a crear un color diferente entre placer y miedo, ¿no? Cuando es algo muy bello, a mí me encanta esa síndrome, creo que se llama de Stendhal, de la gente que viaja de países muy industrializados, por ejemplo, a Florencia, y es tan bello, es tan placentero que se quedan como, les entra un tipo de Wow. ansiedad muy extraña porque se quedan congelados ante tanto placer, tanto deleite y tanta belleza. ¿Cómo se llama eso? ¿Síndrome de Stendhal? Síndrome de Stendhal. Ah, no tenía idea, mira qué bonito. Oye, yo creo que a lo que cuando hablábamos de amor tierno, compasión, acá amor, placer es conexión, ¿no? Como es el placer a la conexión, porque con la pareja se produce esa conexión en la cual nosotros podemos ser nosotros mismos o sacar algo de nosotros mismos que no se lo mostramos a nadie más y se produce esa conexión que genera mucho placer, eh, socialmente también, y entonces recibimos esa recompensa si es que nos conectamos con un grupo y Bueno, logramos tener... ¿Ah? a nivel biológico, Tach, ¿qué Biológico, pasa exactamente. cuando en el sexo, sobre todo desde la función más femenina, cuando empiezas a tener sexo, lo que empieza a pasar es que se empieza a generar un cóctel adentro del cuerpo que te hace sentir emociones, ¿no? Y que te hace crear un vínculo. Y lo que decíamos también de nada más simplemente ver a los ojos empieza a generar ciertas situaciones muy placenteras en el cuerpo que generan conexiones a nivel neuronal y a nivel o sea, genera un vínculo. Ujú. Recuerden Digo, ustedes que como nosotros dijimos somos ya, energía, somos vibración, todo lo que es vibración. Estuve viendo durante la semana un documental súper bueno que se llama Cómo cambiar tu cerebro, que son 4 capítulos de un periodista norteamericano que investiga sobre se me olvidó la Sí, palabra, psicodélicos, sí. los hongos, el peyote, y que sanan a través de eso. Y lo que hace vi los 4 capítulos
Y la experiencia de la mayoría de las personas era que, primero que nada, corporalmente se sentían conectados con todo. Darse cuenta de eso, y que sucede también con una pareja, uno como que se funde, tú decías, dentro de las palabras que usamos para sentirnos que estamos en placer, nos derretimos de alguna manera, estamos como Sí, derretidos, ¿cierto? Y sí. entonces cuando traspasamos esta corporalidad y nos conectamos con otro es muy placentero, que también No, sucede con muchas de las adicciones que y nosotros es que sentimos. Totalmente. además, y ahorita que habla Homero de este cóctel químico, es que además de producir dopamina y de producir endorfinas y de producir adrenalina, también se produce oxitocina, ¿no? Que es esta hormona que es la que encargada como Súper del placer. de crear estos vínculos. Y ahorita que Tach habla de cómo lo sentimos en el cuerpo, pues vámonos a ver cómo se siente el placer y el erotismo además en el cuerpo. Entonces, Ujú. en la respiración es, fíjense, la ternura es inhalando y exhalando por la nariz, el erotismo o el placer es inhalando y exhalando por la boca. Igual es una respiración profunda y es una respiración un poco prolongada. Aquí la boca tiene como similitud, tiene medio similitudes, pero como un poco más intensas que la ternura, porque aquí ya es una sonrisa, ¿no? En el otro como que apenas en ternura, apenas se dibuja la sonrisa, que hay una sonrisa, la cabeza está ligeramente inclinada hacia atrás y el cuerpo está totalmente relajado. Y cuando estamos hablando de placer erótico, incluso empieza a ver este movimiento o esta danza en las caderas, ¿no? Que al final es como una especie de danza. Y aquí fíjense que cuando hablamos de sexualidad y de placer erótico, suceden una o dos cosas. Entonces, en una pareja, el que es dominante y se pueden intercambiar los papeles, ¿no? Dependiendo de la situación, pero el que en un encuentro resulta ser el dominante, su cara, sus manos, su pecho y su estómago suben 2 grados su temperatura. Sin embargo, la persona que asume como el papel Sumiso. del sumiso tiene reacciones similares a las del frío y entonces se empieza a poner heladas sus manos y su nariz, como una especie de como cuando tenemos así como miedo, ¿no? Entonces, ahora sí que me asusta, pero me gusta. Y fíjate que el placer como principio erótico tiene más que ver con la sumisión, con la receptividad. Una persona para sentir placer tiene que estar receptivo, ¿no? Que es una función, digamos, le llamaríamos más femenina del erotismo. Y la función, digamos, arquetípicamente más masculina, otra vez, esto no es hombre o mujer, esto es Ya, rol, claro. tiene que ver con lo que tú dices, Amy, que está más parecido a la ira, o sea, a la función que hablábamos del enojo o del coraje, como un principio más de ir digamos, al ataque, ¿no? Entonces es muy curioso porque entonces, para que haya una contraparte de la receptividad, tiene que ver algo activo, ¿no? Entonces, por eso son diferentes el que está jugando el papel dominante al que está jugando el papel de sumisión en la receptividad del placer. Son dos formas que, ahora, ojo, eso no quiere decir que la persona que esté en sumisión no esté haciendo algo activo y que la persona que esté en activo no esté haciendo algo que no sea receptivo al placer, sino es un baile, ¿no? En donde por medio de estos dos, de jugar este rol, estamos jugando una polaridad en donde estamos pasando, era como lo que decíamos con la ternura, que era de estoy recibiendo al mismo tiempo estoy dando, es lo mismo en el erotismo, ¿no? Es ese baile. Fíjate, por ejemplo, si ya vamos a hablar de sexo y tú estás con una persona que es sumamente solamente receptiva y está ahí como un cuerpo inerte, solamente recibiendo, qué horror, eso no tiene nada erótico, ¿no? Pero si tú estás con una persona que es sumamente dominante, que solamente está al ataque, que no tienen algo de, si sabes, de esa sensualidad, de esa sensorialidad, que es toda agresividad, pues qué horror, o sea, eso ya es hasta
agresivo y violento y digamos hasta traumático, ¿no? Entonces este suave danza de entre hay cierta, si sabes, hay cierto agresividad, pero hay cierto suavidad, hay cierta dominancia, pero hay cierta receptividad, ¿no? Es un, es eso, es un bailar, ¿no? Es una dinámica. Y me encanta esa analogía que haces con el baile, Homero, porque es tal cual. O sea, no es que uno sea el dominante y el otro no haga nada, ¿no? En un baile es lo mismo. Cuando estás bailando con tu pareja, por lo general, en Alguien guía. el rol es el que, alguien guía, pero la otra persona sigue. No es que la otra persona no haga nada, la otra persona sigue. Y la verdad es que se hace una conexión, se hace una compenetración, se crea un lazo al estar bailando para que puedas hacerlo, ¿no? No es como que uno está bailando para un lado y otro para el otro, sino que existe como esta conexión. Es como con los sabores, ¿no? O sea, hay ciertos sabores que en ese balance, por ejemplo, a veces para hacer algo rico, dulce, le echas un poquito de sal, ¿no? Para que se Claro. balanceen las cosas y sepa muy sabroso, ¿no? Sepa muy rico. Sí, yo tengo dos comentarios. Uno desde el punto de vista corporal, lo que describió Amy, que tenía que ver con con cómo sucede el placer distinto, tierno, que era solamente respirar por la nariz. ¿Se acuerdan que cuando nosotros respiramos por la nariz y no por la boca, sucede una cosa y somos conscientes de eso, sucede una cosa que se llama silencio neuronal y la amígdala se calla. La amígdala es esta, la escandalosa, la que nos previene de todo y la dramática de nuestro cerebro. Y La loca de la casa. exactamente, pero es verdad, y se enciende aquí que es nuestro corteza frontal, que es lo más racional y que es capaz de apaciguar nuestras emociones y decir, ya tranquila, si no está pasando nada, esto no hay ningún peligro, ¿cierto? Y cuando nosotros respiramos por la boca, lo que sucede es todo lo contrario. Lo que sucede es que la amígdala y la parte emocional de nuestro cerebro se activa, se expande y tenemos mucho menos racionalidad. Entonces, cuando estamos en una relación erótica y respiramos por la boca, lo que está sucediendo es que estamos pensando menos y sintiendo más. Fíjate que lo que dices de mucho menos racionalidad se complementa con lo que decías de de las sustancias psicotrópicas. Ahora, hay una forma de respirar que al hacer el patrón de respiración por la boca únicamente y ciertos tipos de respiraciones, hacemos que naturalmente se cree una sustancia psicotrópica en nuestro cuerpo por medio del diafragma. Entonces, lo que empieza a pasar es que conforme se va generando digamos, psicotrópico natural, orgánico, se deja de lado la racionalidad y nos vamos al hemisferio derecho, a la parte más que está en amor incondicional en nuestra mente y entramos en un viaje psicotrópico por medio de entrar a esa respiración que es la del erotismo, que es solamente por la boca. Y uno ahí tiene, si sabes, trips y se siente conectado con el todo y se vuelve sumamente receptivo y son situaciones muy placenteras. ¿Cómo se llama esa respiración? Voy a anotar. Respiración psicotrópica, así se llama, respiración psicotrópica. Holotrópica, perdóname, holotrópica. Ah, la respiración holotrópica, ya, ok, sí la he Sí, escuchado. súper recomendable porque encima sana muchos traumas, por lo que nos conecta con el amor incondicional, ¿no? Es como si tomáramos hongos, pero de forma natural. Ya, eso es justamente lo que decía el documental, que todas estas, porque también las planteaba al final, como hay una que es de luces también, que tiene que ver para sanar, que seguramente cambia como las frecuencias de las conexiones neuronales. Lo que sucede para sanarse es sentir esa incondicionalidad, sentir que no estamos conectados, perdón, que estamos conectados a todo y que somos una sola cosa. De hecho, había una entrevista a uno de los jefes indios norteamericanos que hablaba y decía, bueno, el sol es uno, la tierra es uno, las nubes son uno. Mencionaba, era peculiar porque decía uno, solamente el uno era lo que mandaba. Y me acordé mucho
de todas las conversaciones que hemos tenido que tienen que ver con tu aprendizaje que estás teniendo ahora, que tiene que ver con geometría sagrada y los números. Sí. Y la unicidad, cuando nos sentimos conectados con todo eso, Bueno, se siente muy fíjate, placentero y es muy sanador. la belleza, lo que consideramos belleza, que tiene mucho que ver con esta emoción del placer, tiene mucho que ver con la matemática del universo, ¿no? O sea, veamos simplemente la proporción áurea o la proporción de los sabores o lo que hablábamos ahora mismo del balance de la danza, de todas esas cosas tienen que ver con la belleza y con el placer. Y hay una cierta unicidad del universo en donde todo está el balance del universo que es muy placentero y esa belleza cura. A veces no entendemos mucho el rol de la belleza porque nos parece superficial, pero fíjense, por ejemplo, cuáles son las cosas más valiosas en el mundo. Son las cosas bellas, ¿no? Las obras de arte que son invaluables. Lo mismo pudieran no valer nada o valen muchísimo, son inmesurablemente valiosas. Y muchas experiencias, como por ejemplo ir a ciertos monumentos, ir a ciertas catedrales, lejos de lo que sea la religión, o sea, incluso aunque no seas una persona religiosa, uno entra, no sé, a Notre Dame y hay una experiencia que nos conecta con algo muy bello, que es muy sanador, ¿no? La belleza cura de muchas formas. Ya, y que tiene que ver también con todo lo que han estado hablando del baile. Recuerden que nosotros eh, somos al final de todo nuestra estructura, aunque no lo podamos ver, pero a nivel microscópico, cuántico, lo que somos frecuencia. O sea, la Sí, última cosa que sucede y por lo cual nosotros podemos existir es por la frecuencia que emiten las partículas, ¿no? sí, Y que tienen masa gracias a que se mueven. sí. Entonces, cuando se produce ese movimiento en congruencia, que lo puede dar el baile, que lo puede dar una respiración, que lo puede dar una sustancia que nosotros tomamos, eh, nos conectamos con ese nivel, esa frecuencia vibratoria y sanamos y sentimos eh, placer total. Qué lindo. Y fíjate cómo cuando estamos cerrados al placer, cuando estamos cerrados a la abundancia, pues la realidad es un lugar que lo que estamos manifestando es muy carente y no nos va a gustar. Pero cuando nos abrimos a recibir, cuando nos abrimos a estar en esa abundancia, como a permitir que lleguen las bendiciones del universo, en cierta forma más metafísica de decirlo, qué placentera es la vida y cómo vamos manifestando cosas que nos gustan más. Yo creo que aquí para ya ir cerrando, ¿qué tips pueden ustedes dar para abrirse al placer? Bueno, antes, acuérdate que Tacha acaba de ver los 50 sombras de Grey, pero vamos a darle tiempito para que Una buena piensen. película, Y yo claro creo que sí. Y yo creo que Arte. primero, sí, pero yo creo que primero, Homero, vámonos a los beneficios, primero los beneficios y lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, los beneficios, igual que la ternura, disminuye el estrés, pero además tiene una infinidad de beneficios para la salud porque nos ayuda a fortalecer nuestro sistema circulatorio, nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmune, ayuda a equilibrar nuestros neurotransmisores, ayuda a reducir la inflamación. Y todo esto crea como este sentir de bienestar, digamos, ¿no? Además, el placer también nos ayuda a sentirnos en este estado de plenitud, nos ayuda como a ampliar nuestro repertorio de pensamientos y de respuestas, lo cual nos ayuda como a enfrentar la vida de una manera diferente. Nos ayuda a tomar decisiones y también pues, nos ayuda a ser más creativos, nos ayuda al aprendizaje, nos ayuda a la memoria. ¿Qué más? Nos ayuda a sentirnos valiosos y conectados con nuestra propia valía. Es una forma muy linda de sentirse uno bello y no necesariamente tiene que ser con los cánones de belleza, sino con el valor intrínseco de cada uno. Y ahora sí, si nos vamos a cómo pasar más tiempo en esta emoción, y Táchira se va a empezar a reír, mira. ¿Por qué? Te lo dije. Yo creo que lo primero, y
que hemos hablado de ello en muchos episodios, es estar presentes. Si se acuerdan, por ahí mencionamos en alguno de los episodios este ejercicio de Eckhart Tolle de en cada cosa que hagas, en lugar de estarle viendo lo que no nos gusta, estar viendo lo que nos gusta y así podemos conectarnos con el placer en cada cosa que hacemos. Y también, digo, ya a voluntad podemos hacer cosas que disfrutamos, ¿no? A lo mejor, digo, ya dependerá de cada persona, pero comer algo rico, tomar algo rico, descansar, el masaje a quien le guste, el beso, el abrazo, el apapacho, el sexo, la compañía y la compañía y las conexiones con otras personas, el hacer algún deporte, que también es una de las cosas que nos trae felicidad, porque es una de las cosas que genera también este cóctel químico maravilloso, como dijimos, bailar, meditar. Sí, a mí mi práctica o mis tips, lo empecé diciendo, tiene que ver con el saboreo, es una cosa bien consciente de estoy disfrutando este podcast, amo hacer un podcast con personas tan inteligentes como ustedes y que son distantes y tengo entonces la oportunidad, gracias a la pandemia y al Zoom, de haberlos conocido y de compartir esta experiencia de vida con ustedes, y eso entonces puedo ir complementándolo con otro tipo con la historia que me voy contando y que me deja esa experiencia durante el día de haber experimentado esto. Eso, el saboreo a mí me gusta. Y otro de los tips que yo uso, más que nada, es lo que yo uso para mantenerme en placer, en felicidad, en equilibrio, es tener un sentido. ¿Qué es lo que tiene sentido? Tener perspectiva de qué es lo que nosotros estamos buscando, porque el placer muchas veces es momentáneo. Pero podemos tener muchos más momentos de placer cuando nos damos cuenta que nuestro sentido en la vida es trabajar ciertas virtudes, como la de la compasión, como la de generar cosas, un mundo mejor, como la de aportar, la de entregar, y buscar en cada uno de nosotros cuál es eso que hace que, en perspectiva y en el momento en el que nosotros estemos muriendo y tengamos la oportunidad, ojalá, de reflexionar sobre nuestra vida, estemos satisfechos sobre lo que ha sucedido, no por lo que hemos logrado, sino por lo que hemos experimentado, como lo hemos vivido. Eso. De hecho, Tach, hay un proverbio que dice que el éxito en la vida no se mide por cuánto dura la vida o la longitud de esta, sino por el gozo que haya habido en ella. Entonces, qué rico, qué bonito. A mí me gusta lo que decía Joseph Campbell de follow your bliss, sigue tu gozo, como un camino de iluminación, ¿no? Como un camino de desarrollar el viaje del héroe. Y hay una frase de una astróloga argentina que se llama Cora Negroni. Ella siempre termina sus videos diciendo, hoy es el día más bello de mi vida para mí y para todos los demás. Y no es como un mantra como para tratar de convencerte de algo, sino es como una invitación a decir, en este momento presente, que es lo único que existe, yo tengo la oportunidad de elegir disfrutar de este momento. Y si me abro a esta experiencia, había un tiempo que pasó por el luto de su hijo y terminaba sus videos de todas maneras diciendo, hoy es el día más bello de mi vida para mí y para todos los demás. Porque incluso en ese momento había una elección de hacer la vida un poco más disfrutable desde el lugar en donde estoy, no negando ningún sentimiento, nada, sino simplemente abriéndome a permitir este momento. Ahí hay cierta liberación, ahí hay algo muy placentero, ahí está todo mi poder, ahí está toda mi oportunidad de estar conectado al momento presente. Entonces, esa frase ha sido, bueno, pues muy placentera para mí, ¿no? Y la dejo ahí como algo que vale la pena mucho compartir. Buenísimo. Entonces nos mantuvimos dentro de los cánones de un podcast que... Nada se tiene que censurar. Oye, pero lo que sí censuró, lo que hoy sí censuró Tach, todos los episodios de esta temporada pregunta, ¿y a ustedes qué les causa esta emoción? Y hoy...
Imagínenselo, se los dejo a su imaginación, que también genera placer. El de cada uno. Bueno, ¿Este es el último capítulo? sí. Pero yo digo que hagamos un cierre, hagamos nuestras Ya, conclusiones. me Creo parece. que hemos aprendido en este proceso mucho sobre las emociones y cómo actúan en nuestra personalidad y cómo se manifiestan en sus lados funcionales y disfuncionales y por qué son tan necesarias y cómo nos llevan a accionar. Entonces, les propongo hacer un capítulo en donde saquemos nuestras conclusiones sobre qué aprendimos de nuestro emocionar. Me parece, estoy de acuerdo. Me parece Entonces, no bien. será nuestro último capítulo y estaremos entonces una semana Próxima más semana. con Así Voluta es. Podcast. Y tienen que seguirnos en nuestras redes sociales. Amy, ¿tú te las sabes de memoria? Claro que sí, síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Voluta Podcast, y también síganos en Spotify. Por favor, compártanlo si les ha gustado, y si no, como dicen por ahí, pues también, si a alguien les cae mal, si no les gustó, pásenselo a quien les caiga mal. No es cierto. Y si les gustó, compártanlo, y si no, también. Y bueno, también síganos en las redes sociales. En Facebook estamos como Voluta Voluta Podcast, Podcast. y en Instagram como @somosvoluta, @somos Guión piso bajo. voluta. Ajá, Sí, guión bajo se dice en Chile, no piso, pero muy bien. Entonces, @somos_voluta. Y bueno, gracias. nos vemos la próxima semana con muchísimo placer, por supuesto. Para cerrar aquí esta temporada de emocionarte, ¿no? Así es. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Nos despedimos. Chao, Nos vemos Limón. pronto. Bye.